Vamos a empezar aquí brevemente a resumir el problema de los universales que ya hemos hablado en clase. Y nada, en primer lugar decimos que el problema de los universales en la Edad Media pues se refiere, cuando hablamos de universales nos referimos a las ideas o los conceptos, aquello que en la filosofía de Platón pues se decía que existía un mundo de las ideas existen realmente, ¿os acordáis aquello? O los conceptos universales, los conceptos generales de las ciencias. En el caso de Aristóteles, os acordáis, pues teníamos en la cuestión de la sustancia segunda, que se entendía precisamente eso como el género, la especie, servirían como, pues eso serían los conceptos universales. Entonces la cuestión es que se plantea, claro, lógicamente, es si existen o no existen, si existen realmente esos universales y dónde, claro, dónde, esa es la cuestión, o cómo se puede concebir su existencia, puesto que no puede ser una existencia corpórea, por así decir, pero tampoco se entiende que puedan ser solamente producto de nuestra mente, y por lo tanto, cómo pueden ser cognoscibles, ¿vale? Entonces, esas cuestiones que ya se planteaban en la época, digamos, antigua, pues claro, en la época antigua se planteaban de un modo completamente distinto a como se plantean en la época medieval, porque en la época medieval se introduce un nuevo elemento, un nuevo concepto, una nueva visión del mundo, que es, digamos, la idea de un Dios que crea de la nada. La idea de una creación de la nada difiere completamente a la idea que se tenía en la época antigua, que aparece, por ejemplo, en la obra de Platón, el Timeo, donde se propone la idea de un demiurgo, un artesano, que mirando a las ideas es capaz de reproducir, de construir el mundo, tomando las ideas como modelo. Entonces, claro, aquí la cuestión es que en este demiurgo está utilizando las ideas como modelo para la construcción del mundo, de tal manera que luego un conocimiento del mundo es un instrumento a través del cual podemos conocer las ideas, y al mismo tiempo solo se puede conocer el mundo profundamente cuando conocemos las ideas a través de las cuales está construido. Por eso la cuestión de la existencia de los universales o la cuestión de su cognoscibilidad también involucra las posibilidades, digamos, el alcance del conocimiento humano, porque claro, el conocimiento humano será más perfecto si es posible alcanzar mediante nuestro conocimiento pues esas ideas o esos universales, en principio en la medida en que pudieran existir o que pudieran plantearse como reales, ¿vale? Entonces podríamos distinguir eso, la distinción entre un mundo inteligible, en donde radicarían o donde podríamos concebir a los conceptos universales, y un mundo sensible en donde, por así decir, esos universales estarían realizándose, por así decir, de tal manera que el hombre, el conocimiento del hombre aspira, digamos, a conocer esos universales a través de las cosas particulares, lógicamente. Pero más allá de eso, ya en la época medieval tenemos la cuestión de la idea de Dios. Y entonces el problema que nos planteamos es: ¿Dios crea el mundo directamente cada cosa particular, o bien crea el mundo a través de los universales y luego a través de ellos crea el mundo? Esa es la pregunta. Claro, fijaros, si Dios crea el mundo directamente, individualmente, particularmente por cada cosa particular, el hombre no tiene ninguna posibilidad de desentrañar las leyes conforme a las cuales Dios ha creado el mundo, puesto que no existen. Ese es el capricho, la voluntad libre y omnipotente de Dios. Entonces, esto nos deja absolutamente incapacitados para que el conocimiento del hombre pueda ser más que un conocimiento limitado a ese mundo sensible que se le presenta y desde el cual no cabe, digamos, establecer ninguna ley general necesaria. Ahora bien, si Dios ha creado el mundo a través de los universales, entonces Dios, por así decir, ha sometido su voluntad al rigor ordenado de las ideas, de los conceptos a través de los cuales se construye el mundo sensible. Entonces al hombre aquí le queda una oportunidad, una posibilidad de un conocimiento verdadero, necesario del mundo,
puesto que se entiende que el hombre, a través del estudio de la naturaleza, puede desentrañar esos conceptos universales, esas ideas que habrían dirigido la acción creadora de Dios. Démonos cuenta, pues, entonces, que en este caso podemos distinguir dos opciones. En el caso en el que Dios crea el mundo a través de los universales, pues entonces Dios estaría limitando su omnipotencia, por así decir. Limitación de su omnipotencia, porque la está subordinando a las ideas. ¿Vale? En el caso de que Dios cree el mundo, digamos directamente, por su propia voluntad, aquí estaría, el mundo sería fruto de la voluntad de Dios y se expresaría precisamente la omnipotencia de Dios en la imposibilidad del hombre de alcanzar un conocimiento de ese mundo, ¿vale? Porque no habría ninguna ley que regulara el orden del mundo a través del cual pudiéramos desentrañar la voluntad de Dios. Claro que también podríamos verlo de otra manera, y es una de las discusiones que se tienen en la época. También podríamos decir que Dios, al limitar su creación a través de las ideas universales, estaría simplemente haciendo, digamos, ejercitando su infinita bondad, en virtud de la cual esa bondad es la que va a permitir al hombre, digamos, tener un conocimiento necesario del mundo, ¿vale? Sin embargo, en este caso podríamos decir también que aquí la bondad queda supeditada, la bondad queda subordinada a la omnipotencia, porque Dios puede hacer el mundo como le dé la gana, pero claro, entonces sería un Dios caprichoso, no bondadoso, etcétera, que nos desconcertaría y haría imposible para el hombre un conocimiento necesario del mundo. Bueno, pues dadas estas premisas contextuales de la Edad Media que son necesarias para entender por qué la cuestión de las ideas se hace tan perentoria en la época medieval, puesto que Dios es el creador de la nada, organizamos el problema de los universales, las posiciones con relación a la cuestión de los universales, en tres posturas, tal y como lo hizo siguiendo a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino distingue tres posiciones ante el problema de los universales, que son las siguientes. La posición que entiende al universal como ante rem, quiere decir el universal es anterior a las cosas, ¿vale? A la cosa. La posición del universal in re, que quiere decir que el universal está en la cosa. Y la posición de aquellos que defienden que el universal es post-rem, es decir, que el universal es posterior a la cosa, por así decir, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Pues fundamentalmente estaríamos, daros cuenta, en la posición ante-rem indica, nos conduciría o estaría relacionada con, digamos, el platonismo, precisamente, con la corriente filosófica medieval que está más inspirada por Platón, que decimos que el platonismo que mantiene una mayor influencia pues hasta en torno al siglo XII y tiene como principal representante de esta posición ante-rem a Guillermo de Champox, ¿vale? Esta es la posición de aquellos que defienden que el universal es anterior, por lo tanto, entonces daros cuenta el problema que se plantearía cuando se dice, bueno, pues entonces Dios digamos, no sería omnipotente, estaría limitando su poder. Eso podría dar lugar a todo tipo de situaciones peligrosas. Guillermo de Champox tuvo un discípulo bastante conocido, Abelardo, del cual hemos hablado en clase. Acordaros que el grupo de rock Bloque, dedicó una canción a Abelardo, que es probablemente la única canción de rock dedicada a un filósofo, yo creo, precisamente para contar la historia de sus desventuras con Eloísa, que, bueno, ya sabéis, la historia de las desventuras de Abelardo es un libro precioso de la época medieval, que refleja pues un mundo muchísimo más rico y digamos voluptuoso de lo que nosotros estamos dispuestos a suponer que era la Edad Media, y merece la pena realmente leerlo y estudiar un poco esa historia de amor tan bonita que tiene pues eso, sus concomitancias con el platonismo, con la teoría del amor del banquete, etcétera. Abelardo estaría más cercano ya precisamente en el debate con Guillermo de Champox a la posición de la concepción del universal como in re. El universal in re sería la posición más próxima a la tradición del aristotelismo medieval, porque Aristóteles ya sabéis que entendía que lo que existe son las sustancias, o sea, las cosas particulares, entendidas como sustancia primera,
pero la sustancia primera está compuesta a su vez de materia y forma, siendo la forma, acordaros, la sustancia segunda, y por lo tanto ahí es donde estaría un poco la cuestión. Es decir, el universal, sustancia segunda, en caso de Aristóteles, solo podría darse a través del individuo particular, in re, por así decir, in re, en la cosa. En los dos casos, tanto en la posición del ante rem como post rem, o como in re, se entiende el universal como algo real, como una realidad, y por eso se llama a estas posiciones, se le llama el realismo, que a su vez se divide en dos, por así decir, decíamos realismo, digamos, extremo, que es el de los que defienden la posición del universal ante rem, y el realismo moderado, que son los que defienden la posición del universal in re. En la posición aristotélica del universal in re estaría seguramente Santo Tomás de Aquino, precisamente, cuya defensa del aristotelismo le conduciría también a tener ciertos problemas con la Inquisición. Ya sabéis que el obispo Esteban Tempier llegó a condenar sus posiciones filosóficas porque indicaban o inducían a pensar quizá que el mundo es eterno, algo completamente contradictorio con la visión del mundo cristiano, según la cual Dios ha creado el mundo y por lo tanto no puede entenderse como eterno. Santo Tomás simplemente sugiere esa posibilidad, Santo Tomás de Aquino, y por tanto pues eso le causa ciertas dificultades. La cuestión es, entonces, en estos casos, en estos dos casos, en la posición del realismo, digamos, lo que tenemos es ante todo el problema de cómo legitimar un conocimiento necesario de la naturaleza que procedería de la teología natural como un camino para conocer a Dios. El argumento sería, si Dios ha creado el mundo, el estudio de la naturaleza es una forma de alabar a Dios, de aproximarse a un conocimiento de Dios y de expresar la propia fe con la que, digamos, lo estudiamos. De algún modo, la condena que decíamos a Santo Tomás de Aquino, que luego derivaría a través del aristotelismo en la teoría de la doble verdad, defendida por ejemplo, por Siger de Brabante, y el averroísmo latino, ¿vale? Pues esto indica precisamente que esta corriente de pensamiento realista que se iría alejando de un modo cada vez más inevitable de esa visión del Dios creador de la nada medieval, abriendo el camino precisamente a lo que va a derivar esta corriente realista, que es el racionalismo, precisamente, el racionalismo filosófico en la época moderna, precisamente una corriente de pensamiento que desemboca claramente en el ateísmo, por ejemplo, de Spinoza, ¿vale? Del filósofo español Spinoza. Es decir, que realmente en la posición ante rem o in re está, digamos, en nacimiento una actitud atea en la que Dios queda, digamos, subordinado a las propias ideas y por lo tanto se quedaría en entredicho la cuestión de la creación de la nada, mientras que la última opción del problema de los universales en la época medieval sería esta, la opción post-rem, que es la opción, digamos, que surgiría de la posición esta más extrema por defender precisamente la voluntad libre de Dios omnipotente, capaz de crear el mundo sin necesidad de las ideas, pues nos dice simplemente que los universales, en verdad, son simplemente nombres, flatus vocis, conforme a los cuales el hombre organiza la experiencia del mundo, signos para clasificar nuestra experiencia del mundo, pero que por supuesto no nos permiten garantizar un conocimiento verdadero. No nos conducen a un conocimiento verdadero, sino simplemente a un conocimiento limitado a nuestra capacidad de organización de la experiencia. Por lo tanto, esta posición, lo que se llama el nominalismo que defendería el filósofo Guillermo de Ockham. Según la interpretación de Umberto Eco en la novela de El nombre de la rosa, Guillermo de Ockham estaría representado por Guillermo de Baskerville en esta novela. El personaje Guillermo de Baskerville, que es un indagador, un investigador, que aparece precisamente como un defensor también de la doble verdad, de la separación entre la verdad de fe y la verdad de razón. A Guillermo de Ockham se le atribuye la idea de la navaja de Ockham, que dice no multiplicar los entes sin necesidad. Es decir, la crítica de Guillermo de Ockham a los universales es que es un poco la misma o muy parecida a la crítica que hacía Aristóteles a Platón, precisamente.
en la teoría de las ideas. Es decir, las ideas, según Aristóteles, conducirían al famoso argumento del tercer hombre, que viene a decir pues que si hay una idea correspondiente a cada cosa, habrá también una idea correspondiente a la relación entre la idea y la cosa, y habrá también una idea correspondiente a la relación entre la cosa y la idea con la idea de esa relación, y así hasta el infinito. De tal manera que lo que viene a decir Guillermo de Ockham es que los universales acaban generando un bosque espeso de conceptos abstractos que hacen imposible el conocimiento, y por lo tanto lo mejor es despejar ese bosque, talando todo aquello que sea inútil e innecesario y centrándose solamente en el ejercicio empírico del estudio práctico de la observación, y que conduce ni más ni menos que a una posición filosófica que después, ya en la época moderna, se conocerá como el empirismo, precisamente. Y ahí está. Entonces, y esto es lo interesante de la distinción del problema de los universales, cómo a través de ese problema se acaba derivando con el tiempo en el desarrollo de dos corrientes filosóficas alternativas que tienen un origen en la problemática teológica de la creación divina, pero que son la posición, del racionalismo y del empirismo. Las dos también de alguna manera acaban desembocando en un ateísmo. El racionalismo porque disuelve la omnipotencia divina, y el empirismo porque al fin y al cabo disuelve la propia naturaleza sustancial de Dios como concepto imposible e inasequible, digamos, desde el punto de vista práctico empírico del conocimiento basado en las impresiones, tal y como lo va a formular, por ejemplo, el filósofo Hume. A su vez, estas dos corrientes, en su debate mutuo, acaban confluyendo y sintetizándose en la filosofía de Immanuel Kant, que marcaría precisamente el fin de la época moderna. Así que la filosofía moderna quedaría marcada por el debate abierto por la tradición del racionalismo y del empirismo, hasta la confluencia y síntesis de la filosofía kantiana, a partir de los debates medievales, yo creo, establecidos en torno al problema de los universales, todo ello junto con, por supuesto, matizado por el contexto, digamos, del despliegue de lo que llamamos la revolución científica. Nace, por supuesto, animada, inspirada tanto por supuesto por el racionalismo como por el empirismo nominalista de Guillermo de Ockham, que defiende la idea de que el conocimiento solo procede de la experiencia y que los universales son conceptos que sirven para organizar nuestra experiencia. Esto evidentemente anima también a la revolución científica, entre otras cosas porque abre el camino al estudio, al desarrollo de una forma de conocimiento que renuncia o que se aleja, digamos, de la necesidad de sincronizar o coordinar la razón con la fe, aunque de algún modo el nominalismo subordinaría necesariamente la razón a la fe en la medida en que es precisamente esa visión de un Dios omnipotente la que estaría justificando o explicando que nuestro conocimiento fuera solamente un conocimiento empírico, práctico y por lo tanto absolutamente incapaz de establecer leyes necesarias. Lo que decimos es que el paso de la época de la Edad Media a la Edad Moderna, que marca, digamos, filosóficamente este periodo, ese paso efectivamente de esa idea de Dios como principio, como idea cupular a una época en la que la idea principal es la idea de hombre. Claro, ¿por qué? Porque de algún modo el hombre, la idea de hombre, adquiere, digamos, las notas que antes atribuíamos a Dios. Se produce entre la Edad Media y la Edad Moderna una transformación cultural, que es lo que Gustavo Bueno ha llamado la inversión teológica, como vemos el otro día en clase, la inversión teológica, que viene a decir algo así como lo siguiente, formulada: Dios ya no es aquello de lo que se habla, acordaros que en la época medieval todo el conocimiento reside en el conocimiento de Dios, sino aquello desde donde se habla. Ahora el hombre pretende, digamos, de alguna manera asumir las notas de Dios, en el sentido de que el hombre es capaz de conocer el mundo, y la inversión teológica define este plan. Dios no es aquello de lo que se habla,
habla, sino aquello desde donde se habla del mundo, precisamente. Por eso, de la misma manera que Descartes va a encontrar precisamente en Dios una garantía del conocimiento matemático, que es las matemáticas precisamente la expresión de la racionalidad, de la razón que identifica, por así decir, al hombre con Dios o que lo ecualiza. En el empirismo inglés tenemos la posición de Francis Bacon, que defiende la tesis de saber es poder, y la idea de que efectivamente es posible a través del conocimiento dominar el mundo, a través del conocimiento práctico, a través del conocimiento científico, y por lo tanto Francis Bacon se atreverá a decir que, por así decir, los ingleses con respecto a los pueblos dominados, indígenas, lo que sea, pues son como Dios, como puede haber sido Dios para los hombres. Nuevamente aquí tenemos una expresión más pragmática de la identificación de Dios con el hombre, no con el hombre en general, sino con los imperios, y aquí en este caso pues tenemos una expresión de la identificación de Dios con el hombre a través del ejercicio de la ciencia. Entonces estos son los elementos que contextualizan el inicio, el despliegue de la filosofía moderna, que empieza pues eso en el siglo XV con el descubrimiento de América en 1492, se termina en 1789 con la Revolución Francesa, y desde el punto de vista de la Revolución Científica comenzaría también en el siglo XV con Copérnico, con la teoría heliocéntrica, y culminaría en la obra de Isaac Newton de 1687, los principios matemáticos de filosofía natural, que son el fundamento en el que Kant va a construir, a partir del cual va a construir Kant la crítica de la razón pura, sintetizando o integrando de manera crítica estas dos corrientes, la crítica empirista y la corriente racionalista.